Coméntenle a todos los compañeros que estén cercanos, a los que hoy están participando, que el link es el mismo todos los lunes. En eso no va a haber problema. Digamos, vamos a hacer conseguir a alguien, o, digamos, que eh, tenga la posibilidad, el tiempo, más que nada, de hacer ese textito de presentación para saber un poco a qué nos convoca cada lunes. Perdón, digamos, las debilidades, pero la mejor forma de ir superando es no ocultando, sino tenemos estas debilidades organizativas y bueno, estamos haciendo todo lo que, y en esto creo que represento plenamente al Pato, al Gordo Pepe, etcétera, que hemos estado laburando en torno a esto, digamos, que salga y se difunda de la mejor manera posible. Así que las disculpas, el agradecimiento a Antonio por estos lunes y por el próximo que va a venir. Así que vamos arriba. Damos gracias y gracias, Ana Clara, perdón. Bueno, muchas gracias a todos. Eh, Buenas noches a aquellos que se incorporaron recién. Los dos últimos lunes, el contexto del cual fuimos analizando fue bastante más amigable, sencillo y claro. Este es rumbo a la crisis económica, o sea que vamos a analizar la crisis económica del Uruguay que llega hasta 1971, ahí después hay otros procesos, pero vamos a ver hasta 1971, y también desde el punto de vista internacional, vamos a ver qué cosas fueron las que ocurrieron en la década sobre todo en el 60, que en un 60 globalizado, en Guerra Fría, etcétera, que repercutió enormemente en el contexto del Uruguay. Entonces, lo primero, yo creo que esto sirve para todas las tres charlas. Lo que voy a decir ahora es que hay un autor muy importante, un historiador que ahora fallecido, que se llama Eric Hobsbawm, que era marxista, que decía que el siglo XX se puede dividir en tres, como un tríptico en tres partes. Uno era el siglo XX empieza en 1914 para él, y de 1914 al 45, la verdad que fue un periodo terrible, de guerras, crisis, revoluciones, la Revolución Rusa, la Guerra Civil Española, la crisis del 29, fascismo italiano, fascismo alemán, Segunda Guerra Mundial. Todo concentrado en esos 30 y pico de años, que fue una barbaridad. El segundo periodo es de 1945 a 1973, fin de la Segunda Guerra Mundial, crisis del petróleo que parece tan lejana en 1973. La madre que lo parió. Ese periodo, fíjese qué curioso, ¿no? Porque es, por un lado, el periodo más extraordinario de evolución del sistema capitalista, de mayor transformación y de mayor prosperidad, y sin embargo, en América Latina y en Uruguay no se da nada de lo que yo estoy diciendo, ni fue extraordinario, ni fue crecimiento económico, fue todo lo contrario. Del 45 al 73 en América Latina vivió de crisis, y además, a partir de 1964, con el golpe de Estado en Brasil, empiezan a darse las dictaduras militares, que van a ir parlando y cayendo cada uno de los países de América Latina. Entonces, acá hay un dato que poner atención. No seguimos la corriente, no nos beneficiamos entre el 45 y el 73 de esa prosperidad internacional. Y el tercer periodo es de 1973 a 1989, que es donde
desde la caída, desde la crisis del petróleo hasta la caída del muro de Berlín, y en donde aparece otra vez una serie de crisis de descomposición y en vastas zonas del mundo, en África, en la URSS, en Europa del Este, etc. Entonces, eso es el contexto internacional que sirve para el siglo XX y para lo que venga a partir de la última charla el lunes que viene. Eso fue en Europa. En América Latina y en Uruguay, y sobre todo en Uruguay, entre 1930 y 1955, ya habíamos hablado que había habido el golpe de Terra, que había sido frenado el vallismo reformista. En el 58 vuelve a pasar lo mismo, es frenado por el triunfo de los blancos, pero lo que ocurre en Uruguay es que entra en crisis de una forma brutal el proceso de sustitución de importaciones, es decir, Uruguay tenía un desarrollo agrícola, ganadero, agrícola, y el correlativo de ese desarrollo del campo era el desarrollo urbano de las pequeñas y medianas industrias. ¿Quién financiaba esas industrias? Bueno, la financiaba el superávit que generaba el campo. Pero Uruguay, con su escaso cantidad de población, con el incremento de la materia prima, con la imposibilidad de producir determinados productos que requerían máquinas o que requerían, no sé, si uno importaba por decir algo, una fábrica de zapatos, de repente la capacidad era para hacer 1 millón de zapatos por mes, pero nosotros no vendíamos 1 millón y de casualidad, o sea, los costos eran muy altos. En 1930 se publica un libro que se llama Riqueza y Pobreza en Uruguay, de Enrique Martínez Lama, que le daba la razón a los estancieros. Decía, bueno, acá lo que hay es una cultura urbana que le chupa la sangre al campo y el campo está debilitado porque el sector urbano, el Estado, ese Estado protector, el escudo de los pobres, como decía Valle, bueno, dilapida el dinero que con su trabajo, entre comillas, producían los ganaderos y los agricultores. Entonces, frente a ese modelo de proceso de sustitución de importaciones, de economía urbana, de justicia distributiva a través del Estado, se genera un núcleo muy fuerte de resistencia alrededor de la Federación Rural, que ya algo hemos mencionado, en donde estaba, bueno, Manini Ríos, Irureta Goyena, Luis Alberto de Herrera, Bordaberry, Nardone. Entonces, eso se convirtió en un lugar de resistencia a las transformaciones y a las reformas del vallismo. Pero a su vez, para complicar más esto que estamos diciendo, para complicarlo no, para hacerlo más difícil para la evolución económica del Uruguay, un proceso que fue el cambio de imperio de Gran Bretaña por Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, claramente la potencia emergente, dominante, el imperio dominante es Estados Unidos, conjuntamente con la URSS, que justamente van a tener ese enfrentamiento de la Guerra Fría. Pero, ¿y por qué era tan importante diferenciar un imperio de otro? Porque Gran Bretaña lo que hacía era compraba materia prima, vendía productos manufacturados. O sea que daba juego, daba vida. Gran Bretaña no podía producir todo y no tenía las materias primas por todos lados del mundo. Estados Unidos era distinto, Estados Unidos era autosuficiente, no necesitaba el mundo externo. Pero a su vez, las inversiones que hacía Estados Unidos no era en campo, en ganado, no. Tenían el monopolio, por ejemplo, frigoríficos. Bueno, instalaban los frigoríficos y tenían el monopolio de que la vaca salía para la tablada hasta la faena.
Entonces era otro tipo de control de la economía que tenía sobre el Uruguay. Entonces, cuando se produce la crisis del 29, en 1929, y en Uruguay llega un poco tarde, en 1933, lo que trata de hacer Uruguay y lo que trata de hacer Argentina es igualmente tratar de que Gran Bretaña acepte nuestros productos. Pero Gran Bretaña, que se había refugiado en el Pacto de Ottawa y en sus colonias, lo que hace es cobrar muy caro esa necesidad de Uruguay, Argentina y otros países. ¿Por qué? Y porque Argentina, para poder venderle, miren, para venderle a Gran Bretaña, entregó todo el monopolio del transporte de Buenos Aires, todo el transporte de ómnibus. ¿Para qué? Y bueno, para que Gran Bretaña pensara y decir, bueno, nos beneficia. Los precios eran súper especiales, tanto en Argentina como en Uruguay. O sea que a pesar de la crisis, el imperio Gran Bretaña se beneficiaba y nosotros teníamos que pagar muy caro para poder seguir vendiendo los productos a Inglaterra. Entre 1955 y 1970 persiste esa crisis económica, persiste el estancamiento, la desocupación, que pasa a ser ya de 2 dígitos, lo cual era inédito para la historia del Uruguay. Las inversiones desaparecen porque no les conviene ni a los productores estancieros ni extranjeros, no invierten en el campo. Hay un dato que es increíble. En 1908 la superficie cultivada era 1 millón de hectáreas. En 1955 era 1 millón y poquito. Supongamos 1.100.000. O sea, habían pasado 50 años, había aumentado la población, etc., pero lo que seguíamos produciendo era lo mismo. Entonces, bueno, esa falta de inversiones, la baja de las exportaciones, hay una baja también del volumen físico de las exportaciones de carne, lana, cuero, de todo lo que ustedes quieran, porque Europa se estaba recuperando también. Después de la guerra, todos los países europeos, ¿qué es lo primero que hacen? Y plantar, comer, tratar de salir de la crisis. Y entonces se empieza a hacer superfluo América Latina con esa política de venta de materia prima y proceso de sustitución de importaciones. El índice más evidente de que algo iba mal era la cantidad enorme de bancos que había en Montevideo, porque eso era la concentración del capital especulativo. No servía invertir en producción, se invertía en especulación financiera, especulación inmobiliaria, cualquier tipo de especulación. Y eso hizo que, 33 bancos en Montevideo era una cifra, hasta que después empezaron a caer uno por uno. El primero, el de la alcancía, el del camioncito, el del ómnibus, el Banco Transatlántico del Uruguay, que fue uno de los primeros en caer en la década del 60. Hay una pregunta que uno podía hacerse: ¿y por qué nadie se le ocurrió hacer otra cosa? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué si seguimos con el trillo, si había crisis y seguimos igual? Una de las explicaciones es que, hay varias, pero una es que también al comienzo de la década del 60 murieron varios de los líderes políticos más importantes que había tenido el Uruguay. Fueron cayendo. Herrera, Nardone, en fin. Y César Valle Pacheco. Y entonces fue como que se perdió el timón hacia dónde, pero también que los partidos políticos tuvieron sus fallas. Los partidos políticos tuvieron sus falencias en no poder tener un discurso
una orientación para transformar lo que estaba ocurriendo. Hubo un hecho que sí intentó cambiar la pisada. Fue el informe de la CIDE, famoso informe de la CIDE, es la Comisión Interamericana y Económica y de Desarrollo, que la presidía en algún momento Enrique Iglesias, que intentó dar un enfoque desarrollista a la economía uruguaya. Porque en 1964 ya estaba instalado el Fondo Monetario Internacional, la versión más brutal del Fondo Monetario Internacional de los 60, que tenía un diagnóstico que había demasiado consumo y que había que bajar brutalmente el consumo de la población. Para eso, bueno, lo que se hacía era bajar salarios, en fin, y todas las recetas que traía el Fondo Monetario Internacional. Aquellos que tienen memoria, o muy buena memoria, que son más veteranos, recuerdan que la carne, había veda. ¿Y dónde se compraba la carne? Se compraba en Canelones, porque en las carnicerías que había en Canelones, o sea que había que cruzarse todo Montevideo, comprar allí y volver, pero era porque justamente lo que se trataba era de salvar los saldos exportables para el exterior, porque no había vacunos suficientes para la exportación. Bien, y los partidos políticos quedaron muy mal parados, porque los partidos políticos hicieron lo que estaban acostumbrados a hacer, pero la parte peor de lo que estaban acostumbrados a hacer, que era el clientelismo, el aumento de empleos públicos, mayor intermediación entre las personas y el Estado. Para jubilarse había que tener un político conocido, una tarjeta conocida. Para conseguir un teléfono era lo mismo, había que tener recomendación política, si no los teléfonos no caminaban. O sea, y se produce un efecto perverso, que era más crisis, más intermediación, más necesarios contactos políticos, pero lo que no se resolvía era el verdadero problema que tenía el Uruguay en ese momento. Y entonces hay una contradicción básica en esto que estamos diciendo, que es el Uruguay vallista había sido creado, entre otras cosas, con el objetivo de reducir los conflictos sociales. Era una sociedad amortiguadora, como decía Real de Azúa. Pero esa sociedad amortiguadora había sido aprovechada por una élite política para mantener el statu quo y en medio de una crisis de proporciones inéditas que desde 1950 al 70 fue deteriorando cada vez más el estilo de vida de los uruguayos. Solamente un dato que es increíblemente aterrador, pero en 1985, cuando asume Sanguinetti, el salario real era el 50% del salario de 1968, que ya era bajo. O sea, imagínense ustedes que estaban ganando la mitad. 20 años después ganaban la mitad. Una redistribución de ingresos escandalosa, porque lo que se perdió en salarios de los obreros, lo ganaron otros. Esto es, uno gana y otro pierde. No hay que dos pierdan. Uno gana y otro pierde. Y el 50% del salario obrero quedó por el camino. Y eso fue una redistribución del ingreso brutal, lo cual explica, entre otras cosas, el grado de crisis económica, política, social, de descontento social, de las luchas que había en la calle, de la movilización sindical, obrera, estudiantil, etc. Entonces, acá hay otra interrogante que uno se puede hacer, y es la siguiente. ¿Por qué, si llegaba la política tradicional, llegó a 1967, 68,
con muchas heridas, perdieron bastantes prendas del apero, etcétera, pero ¿por qué después no se siguió? ¿Por qué después se dio el golpe? Si pudieron llegar hasta el 68, ¿por qué no siguieron después del 68 tratando de emparchar? Lo que pasa es que, bien, el primer punto que hacía imposible que ese emparche pudiera seguir era justamente el estancamiento económico, que no había manera de evitar, transformar, cambiar, evitar gastos, pero sobrevivió hasta el 68 y después ya con Pacheco cambia la cosa, porque de alguna manera un poco funcionaba todavía la política redistributiva, un poco, y eso hizo que se pudiera mantener un poco más. Pero era como una bomba a punto de estallar, porque entre el 67 y el 68, una inflación del 134, 135%. Era, con los salarios que había, era increíblemente alta. Represión política, represión social, represión sindical, represión estudiantil, violencia callejera, hace que, en fin, los políticos tradicionales van a ser expulsados de su eje de poder. Es lo primero que va a hacer Pacheco. Ya lo había intentado Gestino, pero Pacheco es lo que va a hacer. Hay un comentario de Real de Azúa en un libro que dice que Pacheco había llegado al Parlamento sin experiencia y no hizo nunca nada por adquirirla. O sea, por ser muy elegante Real de Azúa. Pero lo que sí hizo inteligentemente él o sus asesores era o fue elegir enemigo, que era el anticomunismo, lo vende patria, los malos orientales, etcétera, 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 y de alguna manera logró quedarse en el poder. Bien, el segundo elemento por el cual se queda, el sistema político, que era uno de los garantes, la partidocracia, que a veces se les llama, que era el garante para mantener, para que fueran agentes de cohesión social, bueno, no lo pudieron hacer. Y entonces no podían seguir aumentando ni gastos, ni impuestos, y sobre todo cuando el control a partir del 60 de la economía básicamente pertenece al Fondo Monetario Internacional, que hace esas políticas de shock. También hubo muchos rumores de golpe. Algunos rumores y otros no tan rumores. A partir de la creación de la logia Tenientes de Artigas, a partir del 64 con Aguerrondo, había, e incluso con Gestido, que ahora después vamos a ver, hubo presiones y rumores de golpe de Estado. El tema es que, y acá está bueno hacer un pequeñísimo paréntesis, hay nuevas fuentes históricas de explicación de nuestro pasado inmediato. Está los archivos desclasificados de Estados Unidos 1964-1966, que los consultó Clara Aldrigi. Clara Aldrigi fue al Departamento de Estado, esos documentos desclasificados, y publicó un libro donde justamente menciona eso. Y también menciona que Estados Unidos en esa fecha, sobre todo en el 60, al 60 y pico, estaba en contra de un golpe de Estado. Estaba en contra porque no había ningún golpista digno para la embajada y los aliados eran poco fiables. O sea que no es que por altruismo, era porque no encontraban a quién encontrar para hacer el golpe. O sea, ese es uno. Y luego, creo que hay que tener muy en cuenta, y es una muy buena lectura para hacer
sobre todo aquellos jóvenes que no supieron qué fue lo que ocurrió y veteranos que lo vivieron, pero que quizás no conocíamos determinadas cosas, es que hay una autora que se llama Magdalena Broquetas, que está estudiando la trama autoritaria. Una trama autoritaria que, aunque a usted le parezca mentira, que son las derechas, pero no había estudios de la derecha. Increíblemente. Hasta hace pocos años no había estudios de las derechas y las fuentes sobre las derechas son escasas. No hay testimonios, no hay documentos, es como que no hubiera pasado nada, es como que en Uruguay no existiera la derecha. Siempre dicen, los que dicen que no hay derecha e izquierda, en general son de derecha, porque derecha e izquierda persisten y siguen vivitas y coleando. Y si no, miremos lo que pasa actualmente, en donde, bueno, esas derechas se han nucleado y han formado como una internacional de derecha, cosa que uno podría pensar que esto era utópico, pero existe. Y por algo, unos señores partidarios de Milei quieren formar un partido de la Libertad Avanza en Uruguay. Serán los que sean, pero bueno, hay intentos de acá y en otras partes del mundo. Bien. Y por último, como factor para explicar esto que estamos hablando, ya habíamos hablado de la imposibilidad de los partidos políticos, habíamos hablado de justamente que no podía mantenerse en el poder y por eso fueron sacados, pero hay factores externos que también polarizan las tensiones sociales. Y fíjense, los 60. ¿Qué sabemos de los 60? Sabemos, lo vivimos, pero también nos han vendido una imagen de los 60 que no existe. ¿Por qué? Porque hay algún protagonista que sigue vivo y hasta el día de hoy que dice que la violencia de los 60 fue respuesta de los servicios agentes de la policía, del ejército, frente a una izquierda violentista, lo cual es falso. Es falso porque está comprobado que la violencia empezó antes de los 60, antes que tuvieran los Tupamaros, antes que tuviera el movimiento obrero alguna intención de respuesta a lo que estaba ocurriendo. Empezó antes. Y la teoría de dos demonios, que dice que hubo una izquierda violentista y un Estado que se defendió, es más falsa que diente de madera, al igual que esto que dice que la violencia empezó por la izquierda violentista. Son justificaciones y ocultamientos de lo que ocurrió realmente. Y han sido hábiles y han sido inteligentes en denostar a los 60. Todo contra los 60. Habría que preguntarle a Sanguinetti, ¿por qué no habla de los 70? Sanguinetti habla de los 60 y de los 80, no de los 70, porque justamente ese es el momento que él tiene protagonismo y participación. Y los que estudiamos en aquella época, la ley de enseñanza general fue gracias a su obra, que fue un mecanismo de represión terrible en el año 72. Entonces, terrible ley. ¿Cómo, Daniel? La ley de enseñanza, terrible ley ahí. Claro, exacto. Que el letrista no se olvide. Ahora que vuelve el flaco Raúl Castro. Entonces, es cierto que el contexto polariza. ¿Por qué polariza? Y porque en el 49 es la Revolución China, Mao, que China va a tener presencia en América Latina. Sendero Luminoso no es un hongo exótico que apareció en algún lado, sino que, bueno, era influencia china y maoísta. Pero la Guerra Fría, los golpes militares, la Revolución Cubana, la expulsión de Cuba de la OEA, que no fue fácil, tuvo que presionar mucho a Estados Unidos, el mayo francés. Y no se olviden todo el lío que tuvo Estados Unidos en la década del 60, el movimiento hippie, el movimiento racista, los asesinatos de Kennedy. Bueno, Kennedy había intentado la invasión de Cuba, pero el asesinato de Martin Luther King,
Malcolm X, Angela Davis. Bueno, hubo todo un movimiento transformador en esa década de los 70 que va a ser, bueno, y que va a culminar con la guerra de Vietnam y con la derrota de Estados Unidos en Vietnam. Entonces, entre y los 60 fueron globales, muy globales, porque por algo es complejo hablar de este tema, porque tendríamos que estar hablando en simultáneo de Uruguay, de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, cómo se dieron las distintas revueltas juveniles en todos esos lugares, por qué los jóvenes, como pintaron en la Sorbona, la imaginación al poder, y era que la cultura y la población demográfica de las sociedades se rejuveneció, primero por la guerra y después por la explosión demográfica que hay después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los jóvenes eran un valor interesante, el mercado lo descubre como elementos de consumo, pero son un elemento transformador en la ropa, en la música, en las costumbres. Y si no, mi primera imagen globalizadora de los 60 es tener una radio Spica. La radio Spica para los jóvenes era a transistor, chiquitita, y en la esquina de mi barrio escuchando los Beatles. La Spica era japonesa, que en aquel momento Japón, destruido por la guerra, lo que hacía era copiar e imitar productos de industria liviana de Estados Unidos. Pero bueno, así la globalización se dio en múltiples aspectos de la sociedad uruguaya. Bien, y vamos ahora a focalizar en aquello que decía Magdalena Broqueta, que de la trama autoritaria. Es decir, cómo se construyó esa trenza que, partiendo de la Federación Rural, que con ese núcleo duro, después empezó a correrse. ¿Puedo decir que yo le abra? Salvador, el micrófono cerrado. Yo no lo puedo silenciar. Entonces decía que hasta 1950 existían dos grandes corrientes conservadoras, la liberal conservadora y la antiliberal. La liberal conservadora fue la que vimos en los años 20 y 30, que de alguna manera, si bien era conservadora contra el gallismo, bueno, no era una derecha de buenas maneras, pero no era la derecha que va a venir en los 60. No tuvieron mucho impacto popular, pero las ideas antiliberales y nacionalistas de derecha influyen en determinados líderes políticos. En el caso de, Nardone. Pero a partir del 60, un poco antes de los 60, se presenta otra derecha, una derecha con un rasgo más novedoso, una derecha radical, totalitaria, que cambia, y esto es muy importante, cambia el enemigo. Hasta fines de los 50 el enemigo siempre eran las reformas vallistas, o el Estado, o la división Iglesia-Estado, o siempre eran reformas del vallismo. A fines del 50 el enemigo es el comunismo. Pero no el comunismo filosóficamente y podemos debatir, no. Era la supuesta infiltración comunista en la sociedad. Y esa sociedad era los sindicatos, a los cuales había que combatir, a los estudiantes, a los cuales había que combatir, a la enseñanza, que eran los que adoctrinaban a todos los estudiantes, y entonces empieza a darse una polarización que antes no existía. Entonces, el cambio más novedoso es que justamente lo que hay es un movimiento de derecha, de ultraderecha, en la que se hacen fuertes para reaccionar contra el anticomunismo, antisindicalismo, contra
contra la enseñanza. Esto también fue ayudado por Estados Unidos y por la Guerra Fría, porque Estados Unidos, como estábamos en Guerra Fría, este territorio era el patio trasero del Imperio norteamericano, y entonces empieza desde Panamá a hacer cursos acelerados de formación de las Fuerzas Armadas, de la policía, etcétera, hablando de dos ideas centrales que las fuerzas represivas tenían que tener en cuenta, que era el enemigo interno, que era el comunismo, y la guerra encubierta, porque la guerrilla podía estar, y estaba, y estuvo presente en muchos países de América Latina. Pero esa derecha expresaba también que en otras fuerzas temores, porque veían, en el caso de Aguerrondo, tenientes de Artigas y rumores de golpe, que querían subvertir por derecha el orden establecido, y al principio a esta derecha más radical le daban roles más toscos, como de vigilancia e infiltración. Gracias a los gobiernos del Frente Amplio de a partir del 2000, también se han investigado los archivos policiales. Se han abierto y se ha visto muchas cosas. Por ejemplo, los archivos policiales iban directos, se fotocopiaban, o no sé qué sistema tenían, hacia la Embajada de Estados Unidos, que iban hacia la CIA. La CIA entra en 1960. Hay un famoso agente que se llama Philip Lachi, que el número es 11.333, que deschavó a muchos de los que estaban presentes en Uruguay en la década del 60. Incluso dice que Benito Nardone estaba a sueldo de la CIA. Yo no lo puedo comprobar, simplemente lo menciono. Pero en esos archivos se ve claramente que la policía, a la derecha moderada, elogios. Le daba elogios, sí, qué buenos muchachos, esto es todo lo que hacen por la patria, etc. Y la derecha nacionalista y radical, como fue rotulada en los expedientes, o sea, que sabían quiénes eran, decían que eran grupos de derecha y organización extremista cuya peligrosidad radicaba en su radicalismo, en la disposición a la violencia y fundamentalmente en el proyecto de cambio social. O sea, oponerse a un cambio social más progresista y buscar uno conservador. Muy bien. Y esto, ahora vuelvo porque esto es muy importante y a mí me sorprendió. Dice Magdalena Broqueta, esto ocurre, este desembozo de la actuación de la derecha a comienzos de los 60, a contrapelo del sentido común de muchos militantes de izquierda que atribuyeron la mayor parte de las acciones violentas o propagandísticas a bandas fascistas financiadas por los yanquis, salteándose la terminología que tenían, la terminología militar, parcial, cargada de sentidos militares. O sea, no solamente se estaba preparando algo muy gordo, sino que además no fue vislumbrado. ¿Por qué no se vislumbró? Y yo creo que fue también, a ver, ¿cómo lo podía explicar? Sin ofender a ningún historiador, pero en la década del 60 y 70 hubo historiadores que trabajaron en este periodo. Pero siempre decían, bueno, como el Uruguay no hay, la tacita de plata, uruguayos campeones del mundo, Uruguay es distinto. No era la Suiza de América. Había dejado de ser la Suiza de América. Pero ese velo ideológico impedía darnos cuenta de la profundidad y la magnitud de las transformaciones que estaban ocurriendo. Y si encima no nos dábamos cuenta que esto no era una banda de loquitos que tiraban bombas de alquitrán
y tatuaban esvásticas a las personas por la calle, sino que eran ya instrumentos que se iban preparando de una violencia mucho más activa y mucho más fuerte. Entonces quedamos colgados de la palmera, porque no se vislumbró eso que estaba ocurriendo por H, por B o por J, pero la transformación esa no se veía o no se vio de ninguna manera. Entonces yo traje 3 elementos para que uno pueda ver y decir, bueno, todo teoría, no, vamos a hacer algo práctico. Entonces, la primera, para que vieran un poco el clima de la época, porque quizás diciéndolo así, uno no es convincente, no, pero no es tan gráfico. Entonces miren lo siguiente. La primera es carta de un joven estudiante de Rocha. Uruguay es chico, ¿no? Siempre decimos. Bueno, yo conozco a esta persona, o conocí a esta persona, sé de esta persona y sé dónde terminó esta persona. No la menciono porque, ¿para qué? No vale la pena. Pero, miren lo que dice. Esto es una carta de un lector a un diario montevideano, como no puede ser de otra manera, o era El País o era La Mañana. Bueno, cayó en La Mañana. Y dice, soy un estudiante que ama la libertad y tenaz defensor de la democracia. Deseo hacer conocer a todos ustedes la infiltración comunista en el Liceo Departamental de Rocha. ¿Y quién propaga esa doctrina en nuestro liceo? Bueno, nombraré profesores comunistas, doctor Emilio Sirio Font, Rubén Ocampo, etcétera, 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 que además ha ido varias veces a Rusia. Mencionaré también al profesor Voltaire, también ha ido a la Unión Soviética. También es simpatizante de Fidel Castro, la profesora Estel Matos de López Blanquet. Esta era una denuncia pura y dura en medio de un medio que no pasaba desapercibido. Porque, bueno, estamos en Rocha. Ustedes saben, no tengo que decir, el interior, que eso creo que es otra parte del debe que nos queda en la historiografía uruguaya. Se ha avanzado, pero cómo se vivió las épocas del 71 en el interior y la época de la dictadura en el interior. Ya no sé, no solo por esa represión sintomática de las Fuerzas Armadas, sino de la propia población que estigmatizó, descalificó, sacó de lugar a las personas que no pensaban como uno. Eso está por hacerse y ojalá que se haga pronto, porque hay que restituir los acontecimientos que ocurrieron en la década del 60 y 70, especialmente a aquellas personas que sufrieron discriminación, violencia y todo lo que puede traer una sociedad pequeña cuando uno es disidente, ¿no? ¿Qué sangre que tuvieron esas personas para seguir siendo militantes, por ejemplo, en Castillo, cuando pasó Sereni y le tiraron un balazo a la caravana de Frente Amplio, y así innumerable cantidad de episodios que ocurrieron en el interior. Bueno, este señor que denuncia tan lamentablemente y tan buchón, este señor después tuvo una actuación en Montevideo. Fue religioso. No sé con qué cara, pero fue religioso. Y fue integrante de la JUP. Así que, bueno, todo redondito. El segundo episodio, que no lo conocía y quedé anonadado cuando hace un tiempo había leído el libro de Mariana Broqueta, fue el siguiente. En la década del 60 había nazis, y capaz, bueno, ahora ya han muerto todos, pero uno en particular era Adolf Eichmann. Eichmann estaba viviendo en Buenos Aires. Acuérdense que el peronismo había sido muy amplio y muy generoso y había repartido 7.000 pasaportes en blanco
a Pío IX, Pío XI o Pío IX, no me acuerdo bien, para que se los entregara a los criminales nazis. O sea que a Argentina llegaron 7.000 nazis. Pero también, en ese alarde de espíritu conciliador y muy amplio, Perón había repartido 10.000 pasaportes a la Ustachi. La Ustachi eran los que peleaban contra los chicos en la Segunda Guerra Mundial a favor de los nazis. Eran salvajes, eran muy bravos, muy salvajes, y una vez le hice una pregunta a un historiador argentino, digo, decime una cosa, esto no tiene nada que ver con la guerra sucia de la década del 70 que apareciera toda esta gente, 10.000 de la Ustachi, 7.000 nazis, y en Argentina no pasó nada. Bueno, esa parte no está investigada, no puedo decir si tuvo influencia o no tuvo influencia, pero uno tiende a pensar que estas cosas no son gratis. Bien, entonces, Eichmann estaba en Buenos Aires. Como ustedes saben, a Eichmann lo raptan. El servicio secreto, el Mossad israelí, lo agarra, lo mete en un avión y se lo llevan a Jerusalén, Tel Aviv, una ciudad esta, donde lo van a juzgar. Es el famoso libro de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, donde ella analiza el juicio que se le hace a Eichmann. Muy bien. 2 días después del rapto y encarcelamiento de Eichmann, o sea, cuando se lo llevan, en Montevideo hubo una serie de atentados contra sinagogas, y la más importante fue contra la comunidad sefaradí de la Ciudad Vieja. Posteriormente, hubo una explosión en una vivienda en Parque Valle, un muerto, 2 heridos, y era un comando que fabricaba bombas y ponía bombas, era un comando que recibía órdenes, miren qué ingenioso, por radioaficionado desde Buenos Aires. Y le habían dicho que pusiera la bomba allí y tal cual. Tuvieron la mala suerte que le voló la bomba y murió uno de los que la fabricaron. Hay un micrófono abierto ahí, Salvador. Pero el episodio no termina ahí. 2 años después de que Eichmann, después lo cuelgan en Israel, en la Plaza Cagancha se pone una corona fúnebre que dice: las juventudes nacionalistas orientales te rinden homenaje. Eichmann. Y dice: Eichmann fue asesinado por la judería internacional. Esto es 1962. No es 1900, siglo IV de Cristo, 1962. Eso es para que vean el grado ya de penetración, de influencia, de violencia que podía haber en la sociedad uruguaya. Y la última, que esto no es un episodio de violencia, pero es demostrativo, 1962. Juan María Bordaberry, que era líder ruralista, en una entrevista reservada con el secretario principal de la Embajada Británica, James Cunningham, esto está tomado de los documentos que Clara Aldrich investigó, documentos desclasificados. Pablo, si podés, gracias. De los documentos desclasificados, le manifiesta Bordaberry al embajador su poco apego a la institucionalidad democrática, ya que es un rasgo constitutivo del ruralismo desde los orígenes. Confesión de parte, relevo de prueba, demostraba, como decía otro embajador, que los políticos uruguayos cuando iban a la embajada hablaban demasiado fácil. Está bien que los grababan, pero no tenían ni que hacerles preguntas, porque iban y hablaban de todo lo habido y por haber. Pensarían que no quedaba registro, pero de esas cosas quedaban registros. Lamentablemente, esos registros no
no han desclasificado. Yo creo que tiene que haber conversaciones con las Fuerzas Armadas, conversaciones con la policía, porque, bueno, si hablaban con los políticos, hablaban con todo el mundo. Pero eso, lamentablemente, por ahora no está. Confiemos que en algún momento aparezca. Bien. Un pequeñísimo paréntesis también en esto, porque uno dice, bueno, la violencia, Pacheco, todo lo que ocurrió, etcétera, etcétera. ¿No había otra forma de mirar, de tener una mirada diferente de la política? Y yo creo que hay, incluso para después, para los contemporáneos y para los que ahora quieren reinventar la década del 60, etcétera, hay otras alternativas de ver esto sobre la política o sobre la violencia, que es el tema de los 60, violencia y política. Y ahí venía a remitir a una filósofa que se llama Hannah Arendt, que les recomiendo que la lean. A veces puede ser un poco difícil, pero era una mujer triplemente discriminada, por mujer, por judía y por inmigrante en Estados Unidos. La pasó muy mal. Más estuvo internado en campo de concentración en nada más ni nada menos que en Francia, que Francia también se encargaba de hacerle los mandados a la Alemania hitleriana. Entonces, Hannah Arendt hace una reflexión de la violencia y de la política. Y dice, ¿qué es la política? Dice, es la constitución de un ámbito público de visibilidad. Es la constitución de un ámbito público de visibilidad, de confrontación y tramitación de los asuntos comunes. Es la capacidad de sacralizar, de hacer sagrado un espacio de encuentro de personas que no se entienden. Entonces, lo que falta en la década de los 60 es esta reflexión que hace Hannah Arendt sobre la política, que es justamente un ámbito público de visibilidad donde podemos encontrarnos y tener acuerdos y desacuerdos. Pero tiene que ser un espacio sagrado para mantener esos acuerdos y desacuerdos. Y en la década del 60 en Uruguay, esa constitución de ámbito público de visibilidad fue saboteada desde mucho antes de que ocurriera la polarización, la polarización política y social que ocurrió de la década de los 60. Bueno, habla de la violencia y quiero dejar un espacio porque ya faltan 20 minutos, quiero seguir con el tema, pero no sé hasta dónde vamos a poder llegar. Pero lo otro, que también es como un recordatorio necesario, es que en el mundo, hoy y en la década del 60, también existía derecha e izquierda. Es mentira que no existiera, que no exista, o porque se terminó, cayó el muro de Berlín y la URSS, no exista derecha e izquierda. La derecha y la izquierda son dos familias ideológicas que están en vínculo y en correlación entre sí. Se influyen mutuamente. Surge de la Revolución Francesa, de cómo se sentaban en el escaño de la Asamblea Nacional, si a la derecha o a la izquierda del rey, en 1789. De ahí vino derecha-izquierda y después vino el contenido que se le da a uno y otro. El personaje que más ha estudiado este tema de derecha-izquierda es Norberto Bobbio, que es un politólogo italiano, en donde dice que la derecha-izquierda son dos ideologías, pero también valoraciones e intereses. Y ahí pone algunas diferencias y semejanzas, sobre todo diferencias. La diferencia está, por ejemplo, en el tema de la igualdad. La izquierda da más importancia a la conducta moral, a la iniciativa política, a todo aquello que convierte a los hombres en iguales y que pone atención en lo que reduce la desigualdad. Y dice,
La utopía no es convertir a todos en iguales, sino la tendencia a convertir en más iguales a los desiguales. La derecha no es igualitaria, la derecha son los maya oro, como últimamente sea, por más que no diga que es derecha, pero la tendencia es que los maya oro. ¿Por qué? Y porque las diferencias son naturales, por lo tanto son imposibles de eliminar y por lo tanto está bien que unos tengan más y unos tengan menos. Como decía Abel Villegas en 1974, en plena dictadura, y con ese desparpajo que solamente puede dar un gobierno impune, decía, para que los ricos sean más ricos, perdón, para que los pobres sean menos pobres, los ricos tienen que ser más ricos. Y eso fue parte de la filosofía que tuvimos en la década del 60 y 70 en Uruguay. Bien. Entonces, la izquierda prioriza el progreso, el cambio, la derecha el statu quo. En la economía, para la izquierda, los recursos deben repartirse en forma igualitaria y por eso el Estado debe intervenir. El Estado nunca es parte del problema, el Estado es parte de la solución, mientras que para la derecha los bienes son privados y hay que dar prioridad al mercado, a la oferta, a la demanda, a la iniciativa individual. El Estado siempre es ineficiente y, como dijera Milei, hay que abolir el Estado, abolir el Banco Central y abolir cualquier cosa que sea reguladora de la economía. Bien, no nos da el tiempo hoy porque la derecha, esta derecha, no son las nuevas derechas. Las nuevas derechas, Milei, Meloni, Vox, etcétera, tienen otros componentes. No son fascistas, pero la derecha y la democracia liberal en manos de esta derecha está en crisis. Está en crisis porque llegan muchas veces de forma democrática al poder, pero después no hacen un ejercicio democrático del mismo. Entonces, se han apropiado de una cantidad de cosas, la transformación, el cambio, etcétera, que hace difíciles de identificar, pero que tienen una base común. Bolsonaro, Milei, Trump, Meloni, Vox, Orbán, son de la familia. Como toda la familia tienen diferencias, pero son de la familia. Y quizás, no lo digo que sea yo y que ustedes lo pueden hacer con alguien, sería interesantísimo que pudieran poner y prestar foco y poner foco en estas nuevas derechas que nos cuestionan en la metodología. Hubo un gobierno pasado que lo único que hizo y que fue genial fue la propaganda. Y se inauguró 45 veces lo mismo, pero fue la propaganda. Y nosotros estamos alejados de eso. Para mí somos inocentes todavía. Pero hay que dar la batalla. No se puede, digo yo, esto es humilde, no se puede poner la otra mejilla como en la Biblia. Esto hay que dar la batalla porque si no, te comen. Esa es mi posición, puede estar muy equivocada. Pero sí, una reflexión sobre qué es o qué son las nuevas derechas hay que tener. Daniel, ¿tenés dos manos levantadas por falta de una? ¿O no? Sigo. Después cuando lo encontré. Ahí está. ¿Querías preguntar algo, Daniel? No, iba a hacer una reflexión nomás, pero lo dejo para el final. Dale. Estoy bien. Bien. El último aspecto que quisiera antes, porque más allá de no vamos a poder avanzar, la parte final, cuando se desplaza el elenco político tradicional y aparece las fuerzas productivas
en el poder, los banqueros, los industriales, la Liga Construcción, todos en puestos claves en ministerios, etcétera. Gary, como asesor de Pacheco, Gary era delegado de la Unión de Bancos del Uruguay, tenía un cargo muy importante. Decía que Gestido en algún momento intentó volver a los orígenes del Ballín, intentó. Y trató de encauzar en esos pocos meses que estuvo al frente, ya que muere en diciembre del 67, encauzar la economía por caminos conocidos, por la reforma ballista. Pero tuvo no sé si a propósito o por qué, consiguió un ministro de Economía que se llamaba Bert Garzón, que era ultraliberal, un director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que era un ballista ortodoxo, que era Luis Faropa, muy conocido, y un director del Banco Central, que era Enrique Iglesias. Bueno, imposible ponerse de acuerdo en algo y el desastre económico continuó como había sido siempre. Pero como no hay manera de encauzar el desastre económico que es con los carriles tradicionales, Gestido hace un discurso a la Nación en 1967, en donde miren lo que dice y que yo creo que ya veía venir lo que iba a pasar, aunque no sabría que, bueno, se iba a morir. En octubre del 67 dice: debemos iniciar un periodo que nos ponga en el camino de la recuperación y progreso. El país ha llegado a una situación límite, donde todas las conquistas, incluso las políticas, están en peligro. Porque Borba andaba por los pasillos del Palacio Esteves y de gobierno, justamente animando a un golpe de Estado. Unos días después, Gestido, yo creo que producto de esta presión social, económica, política, golpe, etcétera, tiene un infarto y muere. Lo cual, muerto Gestido, hace que el camino quede libre a una persona anodina, pero que en el poder se transforma y que va a ser Pacheco Areco. Y en 1971, a ver, bueno, un poquito más podemos avanzar. En 1971 hay una cosa que es simultánea. Un editorial del benemérito diario El País, primero siempre, o sea, diario corcho, siempre está arriba, y un libro que se publica en 1971 de uno de los ensayistas más grandes que tuvo el Uruguay, que se llama Carlos Real de Azúa, que en ese libro tiene un ensayo, que se llama Partidos, Poder y Política en Uruguay. O sea que son dos cosas: la editorial del País y Real de Azúa. La editorial del País, clarísimamente, en 1971, se llamaba La Cruz de los Caminos y decía, esto es una semana después de las elecciones, ¿no? 1971 pasará a la historia como el año en que Uruguay se encontró en la Cruz de los Caminos. Y ahí enumera: alineamiento por parte de la juventud y el estudiantado por el Frente Comunista, preocupación por el campo artístico, por el folclore, teatro, círculo literario, panorama poco alentador. Y concluía: el Frente Comunista crece, y crece porque se lo deja crecer. ¿Qué se espera, pues, para evitar seguir el camino sin pista de regreso? Estaba golpeando los cuarteles para que vinieran. 1971. Y yo creo que en ese año donde, bueno, la gran ilusión fue el Frente Amplio, y fue una grandísima votación, 18,5% de los votos, cuando hacía unos años el máximo de toda la izquierda era 10%, hacía que, bueno, si
por un lado estaba bueno, por otro lado las fuerzas más conservadoras de ultraderecha, autoritarias, veían con profundo temor que esto pudiera seguir profundizándose. Yo diría, porque es largo no, pero más complejo, dejar para el lunes que viene el ensayo de Real de Azúa sobre, que se llama El factor partidario, que explica, son 5 capítulos, pero a mí me interesaba hablar del factor partidario porque Real de Azúa, que es un ensayista, que era un ensayista genial, dio una panorámica brutal de lo que era el Uruguay en 1971. Así que podemos dejar acá, pero con preguntas o dudas, y disculpen si fui demasiado veloz. El tema es que había muchas cosas para enhebrar, y bueno, y de esto que hemos hablado se puede abrir infinidad de ventanitas porque todas son interesantes, pero además todas explican por qué llegamos a esas condiciones en 1973 o 1971. Así que bueno, no sé si querés, Daniel, arrancar vos, o Jorge también estaba con la mano levantada. Sí, yo solo una reflexión, digo, la izquierda uruguaya vivió, al igual que la izquierda mundial y latinoamericana, todo un periodo durante la globalización en el que se planteaba permanentemente que habían anunciado la muerte de las ideologías. Era brutal eso. Y creo yo bueno, que eso no sucedió nunca, que eso fue un relato que hicieron porque necesitaban borrar límites entre izquierdas y derechas. Y yo siempre me planteaba lo siguiente: de la misma forma que cuando queremos definir un pensamiento filosófico, eh, se arranca por la primera pregunta, que es: ¿qué hay después de la vida o la muerte? No, ¿qué hay después de la vida en la muerte? Este, Según cómo respondemos esa pregunta, las filosofías abren dos patitas, dos caminitos. Uno que es idealistas, filosóficamente idealistas, y otro que son filosóficamente materialistas, ¿no? Aquellos que dicen no hay nada después de la vida y la muerte son filosóficamente materialistas, y aquellos que creen en el espíritu, el alma y en Dios son filosóficamente idealistas. Bueno, yo creo que si uno se hace esta pregunta, ¿los pobres y ricos existieron siempre y deberán existir siempre? Y de acuerdo a cómo la respondemos, si decimos sí, ya somos de la derecha. Y si decimos no, porque es nuestro objetivo eliminar esas diferencias, ahí somos de la izquierda. Y si de algo tan elemental podíamos trabajar lo que es izquierda y derecha, porque realmente hay que seguir construyendo con profundidad ideológicamente y dar la batalla ideológica todos los días. Porque no solamente Kuki Lacalle estos 5 años hizo una buena campaña de propaganda, él lo que tuvo la capacidad él no, su equipo, fue de generar un relato y que ese relato le conviene a la cabeza a la gente. Y nosotros creo que nuestra principal lucha es por ese espacio, que es la izquierda. ¿Por qué somos izquierda? ¿Por qué nos sentimos de izquierda? Porque tenemos una sensibilidad diferente, porque tenemos una forma de ver el mundo y interpretarlo diferente, y de esa forma también buscar soluciones diferentes. Era esa reflexión nomás, profe. Bien, te complemento otra que creo que lo mencioné en algún momento de estos 2 lunes, que hay un trabajo que yo creo que se debería conocer mucho y difundir, un trabajo de Amparo Menéndez Carrión que se llama Memoria de una poli golpeada, en donde ella, no a nivel de teórico, de entrevistas a 50 personas que estaban en el gobierno del Frente Amplio en algún momento, y encuentra una cantidad de líneas neoliberales que uno se asombra. O sea, ¿por qué? Y porque permea, de alguna manera te contagia, te permea, y hay que tener mucha claridad. Entonces, no es solamente lo que hizo desde el punto de vista de la propaganda, etcétera, es que el neoliberalismo también está degradando la convivencia, la democracia, etcétera, y eso hace que sea más difícil poder ver las cosas que nos influyen y bueno, todo lo que es la ideología. Se le dice que la ideología es como un velo que tapa la realidad, que hay que tener
instrumento para poder levantarla y mirarla bien, ¿no? Bien. Jorge, no te veo, pero sé que estás levantando la mano. Ahí. Sí, ahí aparezco, muchas gracias. ¿Sabés, Antonio, que yo leí el libro de Broquetas? Sí. Lo acabo de leer hace poquito. ¿Los dos? Que tú te referías. Hay dos, uno que se llama La trama autoritaria y sí. otro, Ganar la guerra. Ganar la guerra, perdón, leí ese libro. ¿Sabés que me llamó la atención un poco lo que tú decías, del protagonismo y la iniciativa que tuvo la derecha? Porque claro, ella misma lo dice, uno siempre ve a la derecha como una reacción de los movimientos de izquierda, de la guerrilla, del movimiento sindical, de los partidos de izquierda, bueno, pero ella pone el foco y muestra la iniciativa, el protagonismo, la organización que llevó adelante la derecha. Y la penetración que tuvo. Y la penetración que hizo, sí. Por ejemplo, la asociación de padres que hacían listas negras de profesores en el interior, en Pico Pérez, en Valle Gordón, en un montón de pueblos del interior, impresionante. Sí, claro, la asociación de padres que eran todos justamente para denunciar la infiltración que había en la educación, eso, y bueno, y todo, la JUP, no nos olvidemos que la presencia que tuvo en los cuarteles, bueno, que el golpe se da después que Becerril sale de la región número 1, que lo estaban esperando para sacarlo, porque era uno de los que contenía el golpe junto con otros. O sea, fueron muy inteligentes en hacer un trabajo a largo plazo. Y después fueron inteligentes, algunos personajes, en hacer una justificación y un relato inventado de lo que ocurrió en los 60. Porque lo que dicen que pasó, no pasó. Fue otra cosa. Claro. Pero para eso se necesita más investigación sobre las derechas, que justamente no hay tanto material. Y hay una parte así que está re jugosa, lo último que digo nada más, el ministro del Interior, Sena, además lo que me llamó la atención a mí, que no soy historiador ni mucho menos, es que la convicción que te da la documentación que hoy tenemos disponible. Todo el seguimiento que hacía la Embajada de Estados Unidos y todas las comunicaciones que hacía con el Departamento de Estado, señalando, recomendando, y hay una parte en que va el ministro del Interior, Daniel Sena, y dice que justificó las técnicas negras, ¿no? Como que hay técnicas negras, técnicas blancas, y las otras técnicas, ¿no? Que son justificar el escuadrón de la muerte, en definitiva. La tortura, ¿no? Claro, porque la Embajada de Estados Unidos estaba preocupada porque a la izquierda la señalaba y la denunciaba como que era el causante del terrorismo que estaba llevando adelante la derecha. Y bueno, y ahí el loco se exterioriza y blanquea que en realidad hay técnicas que a la gente no le gusta, que no se puede públicamente decir que se están haciendo, pero que se hacen y que es necesario hacerla porque el MLN estaba amenazando a los fiscales, amenazando a los jueces, amenazando a la derecha. Entonces, claro, son técnicas totalmente justificables que los gobiernos tienen que llevarlas adelante. Digo, es como muy fuerte, ¿no? Sí, pero bueno, es una buena recomendación, una buena lectura. Sí, por eso en parte intervenida, porque me parece que aporta mucho este tipo de documentación. Tal cual. Muchas gracias. Por favor, a ti. José Luis. Y Emilia Robaina también está. Ahora sí. Estás con la mano levantada. Ahí está. Bueno, no, lo mío era... Te bloqueaste el... Ahí, ahora sí. Ahora estoy bien. Dale. Ahora estoy bien. Quería venir un poquito hacia atrás, porque vos sabés que siendo yo bien más joven, cuando recién había llegado a Rivera, ¿me escuchaste? Cuando llegué a vivir a Rivera desde la Argentina, el exilio de mi padre y eso, tuve contacto con un médico, un doctor, un cirujano, que conocía bastante historia y nos contaba cosas, y él tenía una teoría sobre el tema del ataque a Pearl Harbor, y está como justo cayó que hablaste de la Segunda Guerra Mundial y eso, entré en curiosidad, me recordé,
que era imposible que Japón atacara desde Japón o desde esa isla intermedia que no me acuerdo cómo se llama, en el Pacífico, ¿no? Este, y, y decía que en realidad él tenía una teoría que había sido, digamos, un ataque construido por Inglaterra, Pearl Harbor, culpando o contratando, para que quede evidencia, que fue Japón que atacó Pearl Harbor, y en realidad Japón nunca quiso atacar, y de esa manera fue que Estados Unidos entró en la guerra. ¿Tendrías alguna teoría más o menos de esto? Él era blanco, como es wilsonista. No, el ataque lo hizo Japón porque Japón era un imperio. Japón no son los que toman el té a las 5 de la tarde todo finito. Habían invadido China, invadido Corea, hicieron la masacre de Nankín, que es un esqueleto que tiene en el armario, que todavía no reconocieron, que mataron 400.000 personas de forma salvaje, no reconocieron. O sea que son de las cosas que se salvaron porque le tiraron 2 bombas atómicas y después dieron lástima. Pero la masacre de Nankín está registrada y no es relato. Y el Pearl Harbor fue Japón, pero se han encontrado documentos desclasificados ahora que dicen que Estados Unidos ya sabía la clave de las comunicaciones japonesas y sacaron la parte más importante de la flota. O sea que lo que tiraron, lo que limpiaron no fue tan maravilloso, pero ya sabían que los iban a atacar. Eso fue lo último. Pero Japón era un imperio con todas las reglas y toda la de la ley. Y querían ser potencia y querían desafiar a Occidente. Por eso se habían unido con Alemania y con Italia en el pacto de la Cena. La mesa te dije. Bueno. Gracias, profe. Emilia, ¿estás ahí? No sé si estás con la mano levantada. La mano está, pero no sé si... Hola, buenas noches Emilia, no te escucho bien. a todos y a todas. Sí, ¿me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Te escuchamos. Hola, ahora sí. Te escuchamos. Genial. Yo quiero, buenas noches a todos y a todas. Primero que nada, muchas gracias por la explicación muy detallada. Y me quedé con algo que mencionaste al principio, como esto de la economía y en qué se basa nuestra economía, por lo menos la de Uruguay, la región, y hablaste de la importancia de la materia prima. Y me preguntaba, bueno, ¿qué es la materia prima? Recursos naturales. Entonces, estuve atenta a la presentación, pero también para ver si escuchaba la palabra como conflictos ambientales, socioambientales, o algo que haga referencia a la vulneración del medio ambiente, de la tierra, a partir de una economía basada en el extractivismo. Bueno, la Revolución Verde, impulsada por Estados Unidos hace 100 años, que fue, no sé si saben lo que es, pero en resumidas, una transición de la agricultura tradicional a una intensiva, con agroquímicos, máquinas, tóxicos, y eso produjo un éxodo del campo a la ciudad. A grandes rasgos, es muy interesante ese tema, por la Revolución Verde. Bueno, y quería también mencionar que yo soy estudiante del CURE en Maldonado, gestión ambiental, y ahí hablamos mucho sobre la crisis económica, pero la crisis ambiental, social, y la hablamos como una consecuencia de la crisis de la cultura,
como una policrisis. La percepción que tenemos de nuestro entorno es determinante para tomar acciones, principalmente políticas. Y bueno, a ver, yo lo que he notado es que vemos a la naturaleza, al medio ambiente, como un objeto y como algo que podemos usar podemos usar y desquitarnos o quitarle recursos como si estos se fuesen a renovar y bueno, sin ver las consecuencias. Nada, estoy interesada también en que se hablen un poco más estos temas porque hablamos de la economía y de la sociedad, pero nos olvidamos de la estrecha relación que tenemos con nuestro entorno, y como muchas crisis sociales también tienen que ver con crisis ambientales, y crisis ambientales con crisis políticas y económicas. Entonces, como estudiante de gestión ambiental que abordamos todos estos temas, nada, son temas que los aborda Eduardo Gudinas, un ecólogo social uruguayo, que es muy reconocido a nivel mundial por tratar estos temas de crisis culturales, policrisis, crisis ambientales. Entonces, entiendo que esto es historia económica, pero la economía está estrechamente relacionada con los seres humanos y con el ambiente, porque es de donde sacamos los recursos. Y es importante hablar de esto porque hoy en día vemos una vulneración en el ambiente, en los recursos naturales, ecosistemas, pérdida de biodiversidad, enfermedades relacionadas con agrotóxicos. Es muy amplio este tema y entiendo que puede ser difícil a veces abordarlo, pero es interesante y tenemos también otra perspectiva de dónde ver la economía y las crisis económicas y políticas. Es como un comentario de incluir esto, el tema ambiental, socioambiental. Sí, te entiendo. Hace la década del 30, 40 y 50 estos temas no aparecían, evidentemente, de crisis medioambientales, pero teniendo por base el sistema económico predominante actual, que es el sistema capitalista, y cómo se ha ido desarrollando el mundo, la producción, bueno, la sobreexplotación del suelo hace que justamente estas cosas entren en crisis o entren también determinado tipo de forma de producción que están integradas al colonialismo, como por ejemplo la Revolución Verde en África, que lo único que tuvo como que lo que trajo fue una devastadora consecuencia medioambiental y hambruna generalizada, porque bueno, las semillas no eran las necesarias, no eran las que cumplían los objetivos necesarios, la producción, etcétera, etcétera, y bueno, eso trajo como consecuencia crisis muy graves. Pero sí, entiendo que también puede ir en algún momento, en algún lugar, eso que tú estás planteando, Emilia. Bien, no sé si hay alguien más con la mano levantada que quiera preguntar algo, si no, bueno, quedaría... Amanda. Sí, es que no hay más anotados, algo que capaz que no tiene nada que ver, pero bueno, teniendo a alguien como tú capaz que me podés dar una respuesta. Hoy un señor de 85 años, que ya me lo había planteado hace años, tiene como la obsesión de por qué en nuestra cédula aparece uruguayo en vez de oriental. Dice, es ir contra nuestro himno, es ir contra nuestra tradición, ¿por qué se nos dice así y no orientales, que en realidad desde Artigas éramos orientales? Y bueno, ya que te tenía ahí, digo... Sí, viste, la verdad que no te puedo decir, no sé, República Oriental del Uruguay, yo tengo yo le decía eso. Un amigo que está casado con una vietnamita y no termina de entender por qué somos orientales. Los orientales son ellos, dicen. Entonces, claro. Pero bueno, pero, quiere que se plantee eso a quien se pueda plantear. No, y después agradecerte. Voy a tratar de averiguar. No lo voy a dejar ahí. Yo le digo, pero esto hace muchos años, muchísimo, no es una cosa que se cambió hace poco, digo, desde siempre nos decimos uruguayos. Uruguayos. En las leyes de 1825 se habla de orientales. Por eso. Sí, se habla por eso. De orientales, sí. ¿No? Y en el himno también, y es lo que decían. En el himno también.
Sí. Pero está, no, y agradecer porque realmente son, bueno, excelentes estas charlas tuyas y la posibilidad de intercambiar y de aprender de alguna forma. Y evidente que este tema que plantea esta muchacha ahora ambiental, en ese tiempo, los tiempos que tú estás manejando, no existían, como no existían tan firmes el tema de los feminismos o de las discriminaciones raciales u otros temas que también hoy preocupan a la sociedad, ¿no? Claro. Pero que, claro, evidente hay que incorporar todo eso. Claro, ustedes siempre acuérdense que el pasado está en disputa y, y la historia incorpora temas y la sociedad incorpora temas y justamente eso está bueno porque uno va hacia atrás y trata de encontrarle con nuevas preguntas otras respuestas a cosas que se han ocurrido. Entonces, bueno, eso está muy bueno, como estas lecturas que nos aportaron de Magdalena Broquetas y nuevos testimonios, nuevos documentos que hace que, bueno, que la historia avance de alguna manera, ¿no? Y lo otro importante, perdón, y ya termino, es el tema que dijiste de que no se ha contado la historia de la dictadura en el interior y que es un debe que hay. Y eso se ha planteado en algún momento, digo, acá en Florida también eso, lo planteaba un compañero siempre, de que en realidad hay que escribir porque después van pasando los compañeros que padecieron y no queda registrado, y lo que no queda escrito es muy difícil que se incorpore. Tenemos una diferencia con nuestros hermanos argentinos, que ellos están acostumbrados a escribir y escriben todo, de todo, y tienen una masa crítica muy importante. A nosotros nos cuesta más, y ese es la mitad de la población. Todo el interior, que cómo vivió en Colonia, en Artigas, en Salto, en Rocha, etcétera, etcétera, y bueno, forma parte de una historia colectiva, que yo creo que en algún momento hay que animarse y empezar a contar. Sé que no es fácil, ¿no? Sobre todo cuando son cosas dolorosas, pero hay que traerlo a colación y contarlo. Forma parte de nuestra memoria, de nuestra historia. Bien, Daniel, y cerramos. No, respecto al nombre de nuestro querido país, ¿no? Yo siempre digo que en realidad nosotros no tenemos nombre, es una descripción, porque somos la República Oriental al río Uruguay, pero como país no nos llamamos ni Argentina ni Brasil, no tenemos nombre, es un descriptivo lo que hicieron. Bueno, también eso pudo haber influido porque los que declaran la independencia del Uruguay es Gran Bretaña, Argentina y Brasil. Claro. Antonio. Sí. No, ¿sabés qué? Sí. Sí, muy rico toda la exposición. Yo sabés que en la medida que ibas dando la exposición, en esta última parte, hace días atrás estaba leyendo un libro de Héctor Rodríguez, el papel que jugaron las organizaciones sociales, fundamentalmente lo que fue el movimiento sindical, y lo que fue la conformación de la CNT en su momento. Y leía y trataba de, en la medida que ibas dando la información, iba mezclando con todo lo leído por el aporte de Héctor de todo ese proceso que hizo a los trabajadores llegar a la unificación fruto de sus peleas, insertos en esa realidad política y social que tú enamoraste. Porque creo que es fundamental el papel de las organizaciones sociales como elemento de aporte fundamental a la izquierda y a todo el proceso vivido en el país. Entonces, digo, acompañar todo esto con esa riqueza nata que traemos en lo estrictamente social. Gracias. No, por favor, que fue una larga acumulación, empezando por los anarquistas de la FORU en 1905 hasta llegar a la unificación de la CNT, Rodríguez, Delía y todos los dirigentes sindicales que hicieron posible esa unificación para justamente parar o tratar de parar la represión y justamente de no ir divididos a ciertas negociaciones y ciertas cosas que se estaban haciendo. Pero sí, fue muy importante
Si no, no se explicaría ese mundo en la calle que había de protestas, que era el famoso lema jóvenes y estudiantes unidos y adelante. Hay un recuerdo de la FAU también. Bien. Bueno. Antonio, tenemos que dar cese por hoy. Sí. Dale, Oscar. Ya nos están avisando que se nos acaba el tiempo. Sí. Hay que agradecerte como todos los lunes y a todos ustedes que con un poquito de frío que hay, bueno. Pero fue acalorada, a pesar del frío fue calurosa la noche. Los temas ameritaban. Bueno, chiquillos.